Hola, hoy vamos a construir un recollebolas, o recogebolas, o suavicesto, o suavibol, como prefiráis llamarlo, ¿de acuerdo? Y vais a poder inventaros un montón de juegos, ¿sí? Utilizando una cosa tan fácil como encontrar en vuestras casas, que es un recipiente de plástico como este. Vamos allá. Y aquí tenéis los elementos que vamos a necesitar. Un envase de plástico, preferiblemente con mango, un poco de cinta aislante o fiso, celo, lo que vosotros tengáis, cinta aislante de colores para decorar, y luego si tenéis un papel de burbujas, un trocito de papel de burbujas, perfecto, si no tampoco es hiper necesario. Y luego necesitaréis algo para recortar, un cúter o unas tijeras y un rotulador para marcar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar por dónde vamos a recortar. Entonces, antes de que cometáis este error clásico, os lo voy a anticipar. Normalmente cogeríamos así nuestro producto, ¿verdad? Vale, pero no vamos a recortar esta parte de aquí, sino que la que vamos a recortar es esta parte de aquí. Así que cambiad cómo cogeríais vuestro recollebolas, ¿de acuerdo? Y una vez que ya sabéis cómo lo vais a coger, entonces tenéis que pensar que si queremos que la bola entre por aquí, ¿no? Necesitamos hacerle un hueco. Así que lo vamos a recortar en esta dirección, ¿vale? ¿Qué utilizaremos? Un rotulador. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Vale, pues ahora vamos a recortar. Podéis utilizar un cúter, un cuchillo, a lo mejor con una tijera directamente igual no podéis, pero podéis pedirle ayuda a un adulto en este paso. Así que lo que hago es clavo ahí el cúter y por la línea que yo he marcado previamente, pues voy marcando. Y una vez que ya tengo mi primer agujero, meto las tijeras y recortamos. Ahora ya tenemos nuestras dos partes, ¿sí? Si tenéis restos de humedad, cogéis un poquito de papel y lo secáis. Ahora vamos a proteger nuestro recollebolas. Podéis coger un poquito de papel de burbujas y ponérselo alrededor. Simplemente le tenéis que poner un poquito de fiso para que no se descoloque y listo. Si no tenéis papel de burbujas, pues podéis utilizar cualquier otra cosa que se os ocurra. Incluso podéis poner directamente una cinta aislante, todo alrededor. Una vez protegido con nuestro papel de burbujas, pues ahora podemos coger un poquito de cinta aislante y decorarlo nosotros a nuestro gusto. Incluso podéis hacer vosotros un dibujo, ¿sí? En función de la forma que tiene vuestro suavicesto o recollebolas y como más os guste. Y aquí tenéis pues el recollebolas, suavicesto, decorado y listo para poder jugar. ¿Qué necesitaríamos para poder jugar? Una pelota. Bueno, pues es tan fácil como coger un papel que ya no os valga para nada, lo rodeáis de fiso, y ya tenéis vuestra pelota. A jugar.